Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Amén. Es un motivo de gozo y alegría el poder estar en la casa del Señor. Y también hay parte de tristeza. Llamó mi hermano Emilio esta mañana, nuestro hermano Emilio, que no iba a poder estar. Y bueno, son situaciones que no hemos vivido en todos los años que hemos estado en servicio, pero oremos por nuestro hermano, ¿verdad?, para que su salud mejore y pueda estar acá con nosotros. Sabemos de que nosotros hemos confiado, ¿verdad?, en nuestro Señor, que aunque con una corona de espinas, crucificado y en la condición que Él estaba, sabemos de que, como la lectura que daba el hermano, ¿verdad?, al principio, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra salvación. Confiemos en Él porque Él tiene el control en nuestra vida. Acompáñenme, hermano, al libro de Salmos, capítulo 28. Libro de Salmos, capítulo 28. Y vamos a meditar en este salmo esta mañana para poder ver, hermanos, cómo nosotros debemos de confiar en nuestro Dios siempre. Debemos de poner la confianza como la tenía el salmista, porque si ellos la tenían cuando Cristo aún no había venido, cuanto más nosotros, sabiendo de que Cristo vino y sufrió lo que sufrió para que nosotros tuviéramos, ¿verdad?, esta fe, esta oportunidad y pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Oramos, hermanos. Padre, buen Dios que está en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre bendito, en esta hora por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado una vez más el privilegio de estar, Señor, acá reunidos, Padre. En esta hora, Señor, queremos, Padre, pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas. Muchas veces, Señor, hemos dudado, Señor, de tu palabra, hemos dudado, Señor, de lo maravilloso que tú eres, Señor, la soberanía que tienes, Señor, bendito del cielo. Y hemos pensado, Señor, que las cosas, Señor, a veces están perdidas, pero olvidamos que tú tienes la última palabra. Nos ha mostrado de esa manera, Señor, de que tú tienes, Señor, el control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Te pido esta mañana, Señor, que me uses, Padre, interpretando tu palabra correctamente, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra sea de aliento para mi vida, para la vida de mis hermanos, Señor. Y así, Padre, también tenemos esa petición delante de ti, Señor, que obres, Padre, en la vida, Señor, de nuestro pastor, Señor. Se estuvo obrando, Señor, sanando, Padre, con tu mano poderosa, Señor. Sabemos, Padre, que los médicos tienen acceso, Señor, a la ciencia, la tecnología, pero todo depende de tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre, por el privilegio una vez más. Amén y amén. Salmo capítulo 28. Dice la palabra del Señor: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una gran petición, hermanos, ¿verdad?, que hace el salmista, que pedía la salvación, dice acá, ¿verdad?, pedía la salvación, la bendición para su heredad, que es, somos el pueblo de Dios, somos heredad que Él, ¿verdad?, para sí nos creó, y pide que nos pastoree, ¿verdad?, y nos sustente para siempre. Sabemos, hermanos, de que la palabra de Dios es la única que nos puede traer el sustento, como dice la misma palabra, que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que venga de Dios.
Y en esta mañana, hermanos, lo que vemos acá, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, una combinación que trae este salmo, ¿verdad? Está hablando acerca de ruegos, está hablando acerca de la confianza que tiene el salmista en Dios y también, ¿verdad?, la esperanza que tiene puesta en Él. Pero debemos enfocarnos, hermanos, en, ¿verdad?, la confianza primeramente, la confianza y la esperanza, porque ruego es algo que nosotros, hermanos, siempre tenemos delante de nuestro Dios. Siempre tenemos peticiones, siempre tenemos, ¿verdad?, ruegos por diferentes cosas. Y debemos de tener bien en claro de que nuestro Dios escucha, porque lo que vemos acá y lo que vamos a encontrar es una afirmación de que Dios escucha, y muchas veces, hermanos, nosotros por la negligencia que tenemos nosotros mismos, no nos damos cuenta que Dios ya ha respondido a las peticiones que nosotros tal vez ya hemos, ¿verdad?, hecho delante de Él. Sabemos de que en el Salmo 27 decía el salmista, ¿verdad?, que el corazón le había dicho de Jehová a buscar su rostro, y Él, ¿verdad?, su rostro buscaría. Ahora nosotros, hermanos, sabemos de que aquí cuando dice, ¿verdad?, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas, dice, de mí, para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Vemos, hermanos, ¿verdad?, dice, a ti clamaré. Él está expresando de que el clamor no lo iba a dirigir, ¿verdad?, como estábamos aprendiendo, hermanos, el mundo, ¿qué está haciendo el mundo en este momento? Está dirigiendo, ¿verdad?, ese clamor a las imágenes, está dirigiendo ese clamor, ¿verdad?, a estatuas, está dirigiendo ese clamor a otros lugares donde no van a tener respuesta. El salmista dice, a ti clamaré, dice, oh Jehová, está siendo claro, hermanos, y en este salmo, ¿verdad?, encontramos lo que es, ¿verdad?, un giro radical en contraste, ¿verdad?, o la situación que está viviendo. Vemos una situación, hermanos, de crisis y confianza. Entonces nosotros muchas veces, hermanos, nos hemos encontrado en ciertas situaciones, tenemos crisis, y debemos de decidir si nos enfocamos en la crisis o nos enfocamos en la confianza en Dios. El salmista está diciendo que clamaría a nuestro Dios, ¿verdad?, a Jehová. Él decía, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Sabemos, hermanos, que los ruegos, ¿verdad?, está haciendo una transición de lamentaciones, está haciendo un ruego, y también al mismo tiempo, ¿verdad?, en el mismo salmo está haciendo una acción de gracias, está haciendo una petición. Dice, está pidiendo al Señor que no se desentienda de Él, que no se desentienda de Él. Y aquí es donde vemos, hermanos, que Él, o sea, cuando nosotros decimos, hermanos, ¿verdad?, y le pedimos a Dios y estamos clamando a Dios, debemos de tener la plena confianza de que Él está ahí con nosotros, y es la confianza que Él tenía. Él exhibe esa confianza en medio de la crisis que estaba pasando. Él exhibe esa confianza en medio de la situación que estaba pasando, y sabía, hermanos, de que al estarse moviendo en diferentes, ¿verdad?, situaciones, tanto dificultad como la confianza y la creencia que Él tenía en Dios, la mejor salida que Él tenía era confiar en Dios. Confiar en Dios y seguir caminando confiando en Él, antes de creer, ¿verdad?, o ver las crisis que estaba teniendo. Porque situaciones difíciles vamos a pasar, pero si nosotros confiamos en Dios, debemos de creer de que Él nos va a sacar de las crisis en las cuales nosotros estamos, ¿verdad?, si nosotros solamente confiamos en Él, sin importar, hermanos, la circunstancia, ¿verdad?, que pudo haber estado pasando. Él estaba expresando su confianza, y al mismo tiempo, a través del Salmo, encontramos de que hay un resultado, ¿verdad?, que David, en medio de esas situaciones que estaba viviendo, pues él siempre sale exaltando, ¿verdad?, lo que es la justicia de Dios, porque nosotros tenemos un Dios justo, hermano. Nuestro Dios es justo, y sabemos, hermanos, que ¿por qué debemos de entender esto de que nuestro Dios es justo, hermanos? Porque nosotros hemos sido justificados, hermanos, y la promesa que Él ha hecho para todos aquellos que creen en su nombre, nosotros sabemos que la tenemos. Nosotros somos, ¿verdad?, dueños de esa promesa. Hemos sido salvos, y esto solamente por fe. Por fe, como repito, hermanos, el salmista con lo que contaba era con la fe. Aún no había visto, como repito, ¿verdad?, lo que sucedería o lo que se había profetizado, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él no había visto eso, pero él tenía la confianza, y él hacía esa petición, que no se desentendiera de él, ¿verdad?, para que no fuera él dejándolo
¿verdad?, semejante a los que descienden al sepulcro. Sabemos, hermanos, de que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, hemos aprendido, ¿verdad?, a través de la Biblia, de que lo único que les espera, ¿verdad?, es una muerte, ¿verdad?, tanto espiritual que tienen, luego la muerte corporal, y luego la esperanza, ¿verdad?, del juicio y la condenación eterna. Esos son, hermanos, a los que se está refiriendo cuando dice, ¿verdad?, porque los malos, ¿verdad?, descienden al Seol. Dice él, le pedí al Señor que no se desentendiera de él, dice, ¿verdad?, hablando y expresando la imagen de Dios como que si tal, ¿verdad? Muchas veces, como repito, nosotros nos hemos sentido así, hemos clamado a Dios y muchas veces hemos pensado de que Dios no nos escucha. Hemos pensado de que Dios, ¿verdad?, está haciendo oído sordo o está, ¿verdad?, cegando sus ojos hacia nosotros. Dios está siempre ahí escuchando. Lo que pasa es que nosotros debemos demostrar esa fe hacia nuestro Dios. Cuando nos postramos en oración y clamamos a Dios, debemos de saber de que Dios nos está escuchando y que tenemos un Dios vivo, un Dios que escucha y un Dios también que nos habla por medio de su palabra. Como repito, es la negligencia de nosotros que muchas veces no nos va a permitir ver la condición, ¿verdad?, o la situación en la que estamos, ni la respuesta que Dios nos da, la negligencia que tenemos en cuanto a la lectura de la palabra. Porque podemos orar, podemos postrarnos de rodillas y clamar a nuestro Dios, recordar, ¿verdad?, todo aquello, pero si no leemos la respuesta, ¿verdad?, que Dios nos quiere dar, Dios no nos va a hablar en una voz audible como lo hacía en los tiempos de antes. Debemos de creer de que nosotros, por medio de la palabra de Dios, que vamos a llegar al entendimiento y a reconocer de que nosotros, hermanos, debemos siempre estar confiados de que estamos en sus manos. Dios es un Dios, ¿verdad?, justo, como repito, hermanos. Si nosotros pedimos justicia, sabemos de que justicia habrá. Si pedimos sanación, habrá sanación. Si pedimos, hermanos, provisión, Dios dice de que si nosotros buscamos, ¿verdad?, primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Y esto, hermanos, incluye todo, porque la palabra todo incluye, ¿verdad?, lo que es sanidad, lo que es, ¿verdad?, provisión, lo que es todo aquello que nosotros, hermanos, podamos necesitar, de manera de que debemos de estar confiados que nosotros estamos, ¿verdad?, adorando al verdadero Dios. El salmista, ¿verdad?, tenía una confianza, hermanos, que es la misma que nosotros debemos de tener. Debemos de tener esa confianza puesta en Dios, hermanos. ¿Y cuál es la confianza que él tenía? Cuando nosotros leemos, hermanos, y la confianza que nosotros debemos de tener es algo que Dios ha prometido. Si vemos acá en el Salmo 35, Salmo capítulo 35, en el versículo 22, Salmo 35, versículo 22, dice: tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Sabía, hermanos, de que Dios, hermanos, en su gran misericordia, sabemos, hermanos, de que Dios lo ha visto todo. Ahora, no solamente podemos pensar, ¿verdad?, en lo que Dios, en la omnisciencia de Dios, no solamente podemos pensar en eso, sino sabemos, hermanos, de que la fe que nosotros tenemos vino a despertar en nosotros a causa, ¿verdad?, del Espíritu Santo, el Consolador que nos fue enviado. Y cuando vemos, hermanos, de que Dios, ¿verdad?, lo ha visto todo, ahora podemos decir nosotros, Jesucristo, ¿verdad?, lo vio todo, porque Él sufrió. Él sufrió, hermanos, y no hay nada que nosotros podamos estar sufriendo que Él no lo haya sufrido. Ahora nosotros, hermanos, no debemos también, cuando nosotros nos postramos delante de Dios, muchas veces se ha estado mencionando acerca de la oración, que nosotros muchas veces no hablamos, no abrimos nuestra boca para poner, ¿verdad?, nuestras peticiones confiando en nuestro Dios. No abrimos nuestra boca. Nosotros no debemos de callar delante de Él, hermanos, y debemos de saber que la promesa para nosotros, ¿verdad?, es que habrá una redención. Y si esa, hermano, es la confianza que tenemos, ¿por qué no vamos a confiar en que Él, ¿verdad?, nos sostendrá, nos guiará y nos ayudará en el resto del camino, como dice acá en el Salmo, ¿verdad?, 28. En el Salmo 28 dice: oye la voz de mis ruegos, dice, cuando clamo a ti. Está la petición, hermanos. Sabemos, hermanos, de que nosotros un día le pedimos a nuestro Dios, y eso fue lo que trajo la confianza a nuestra vida, ¿verdad?, porque sabíamos lo que llegamos a creer, lo que el salmista creía, que Jehová redime el alma de sus siervos, dice, y no serán
condenados cuantos en Él confían. Por eso nosotros, hermanos, gracias al Señor, tomamos a bien recibir la palabra, ponerla en nuestros corazones, y ahora podemos tener la plena confianza de que nosotros, hermanos, verdad, no seremos condenados, porque dice la palabra que es cuantos en Él confían. Ahora, eso es lo que el salmista, verdad, decía en la última parte del versículo 1. Ahora dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos, dice, hacia tu santo templo. Ahora, hermanos, eso de alzar las manos, explicaba nuestro hermano Emilio que muchos lo consideran como un reto, verdad, estar retando a Dios, pero debemos de saber, hermanos, de que ese es un simbolismo, verdad, y está hablando acerca de el simbolismo o la postura de la oración que puede hacer alguien, verdad, una oración dependiente, que puede confiar plenamente en Dios, una oración, hermanos, que viene del corazón. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Por ejemplo, cuando vemos acá en Éxodo capítulo 9, Moisés alza sus manos para clamar, verdad, está hablando acerca de las plagas que habían venido. Y en el capítulo 9, versículo 29, dice Moisés, y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Afirmación, hermanos, y confirmación para nosotros, ¿verdad? Dice acá que cuando Él alzara sus manos, dice, cuando Él extendiera sus manos, ¿verdad?, los truenos cesarían y no habría más granizo. No habría más granizo. Ahora, en el versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo 11, está hablando, hermanos, hemos leído acerca de la guerra, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tuvo con Amalek, y dice en el versículo 11 que sucedía esto: cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ahora, hermanos, nosotros nos queda, hermanos, con esto en claro, de que nosotros no es que nosotros, dependiendo de la forma que lo hagamos también, porque como estoy hablando, hermanos, es una postura, verdad, que nosotros debemos de expresar con nuestro corazón cuando estamos clamando a nuestro Dios, la confianza que tenemos puesta en Él, pero debemos de saber que alzar las manos, verdad, es una postura en la cual nosotros estamos clamando a Dios, le podemos pedir a Dios. Dice acá que oye la voz, dice, de mis ruegos cuando clamo a ti. El clamor que nosotros podemos presentar delante de Jehová puede ser en esa manera, hermanos, alzando nuestras manos, y nosotros debemos de tener la plena certeza que nosotros, hermanos, verdad, estamos clamando con nuestro corazón y que nuestra oración está siendo escuchada, como la exhortación que le hacía Pablo, verdad, a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo. Le decía, verdad, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8, decía: quiero pues que todo hombre alce sus manos, verdad, orando, hermano, en todo lugar, verdad, levantando las manos santas, verdad, para poder acercarse a Dios. De esa manera, hermano, nosotros podemos acercarnos a Dios. Siempre debemos de apartarnos, porque dice acá claramente de que debe alzar, verdad, sus manos santas. Ahora, hermanos, dice en el versículo, continuando el versículo 3, él hace, verdad, esta petición: que no arrebate juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme, dice, a su obra, hablando, verdad, de sus enemigos, y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido, conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Esto, hermanos, verdad, en referencia a los enemigos, o a las aflicciones, o a los problemas, verdad, que estaba pasando en ese tiempo. Pero como repito, el salmista, hermanos, si nosotros ponemos, verdad, atención al salmo, no está prestando aquella gran atención a las crisis. Él hace una petición delante de Dios, tiene la confianza delante de Dios de que va a ser Dios quien lo va a librar de esa situación. En el versículo 6 dice, vemos acá, hermanos, cómo
Él alaba al Señor y dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Hermanos, está haciendo, ¿verdad?, una afirmación, está hablando de que Dios escuchó, ¿verdad?, por medio de la fe que él tenía. Él está afirmando y exaltando a Dios porque ya Dios había escuchado sus oraciones. Ahora, hermanos, es inaceptable que hoy en día, que se conoce, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, quien leíamos, es el consumador, autor y consumador de nuestra fe, que las personas, ¿verdad?, estén poniendo su fe en diferentes cosas o diferentes imágenes, diferentes ídolos, ¿verdad?, antes de ponerla delante de nuestro Dios. El salmista estaba alabando a Dios y así también, ¿verdad?, estaba expresando esa confianza que él tenía en él, ¿verdad?, como si Dios había ya ayudado al salmista, había respondido o había intervenido en la petición que él estaba poniendo. Él dice que bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Ahora, hermanos, ¿verdad?, en el versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Si sabemos, hermanos, acá encontramos la expresión, ¿verdad? Vemos que hay una expresión de convicción, de confianza, hermanos. Hay una expresión de confianza y certeza, porque dice acá, ¿verdad?, de que él ha escuchado su ruego. Jehová es mi fortaleza de su pueblo, dice él, y el refugio salvador de su ungido, dice el versículo número 8. Pero volviendo al versículo número 7, dice: en él confió mi corazón. Estamos viendo, hermanos, la confianza, y fui ayudado. Sabemos, hermanos, de que esto prácticamente es una oración, y aquí está afirmando: fui ayudado, como si ya él afirmaba de que esto pues ya era, ¿verdad?, como decimos nosotros, pan comido, porque él había puesto su confianza en Dios. Ya la respuesta él había tenido conforme a la confianza que él tenía. Sabía él, ¿verdad?, de que Jehová es la fortaleza, pues, y el escudo que él tenía, decía en la parte 1 del versículo 7. Ahora habla del gozo, dice: por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Con mi cántico le alabaré. Vemos, hermanos, y nosotros sabemos que nosotros hemos sido exhortados, hermanos, y hemos sido instruidos a tener gozo, paz en nuestro corazón, para que nosotros podamos vivir de una manera conforme, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. En Primera de Tesalónica, Primera de Tesalónica, capítulo 5, vemos acá, hermanos, la exhortación que está haciendo el apóstol Pablo. En el versículo 16, estad siempre gozosos, dice. Estad siempre gozosos, una exhortación que le hacía a la iglesia que estaba en Tesalónica. Pero como yo he dicho, hermanos, y repito, yo lo hago en mi vida, y debemos de hacerlo en nuestra vida, que estas palabras son directamente también para nosotros, porque nosotros, al haber creído y al haber recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos llegado a ser parte del pueblo escogido de Dios. Ahora nosotros, hermanos, tenemos esta bendición y debemos de tomar esta palabra y hacerla nuestra. Dice: orar sin cesar, dice el versículo 17. Debemos de orar, clamar a nuestro Dios sin cesar, hermanos, especialmente, como repito, primeramente debemos de darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Debemos de hacer saber a Dios por medio, no solamente con palabras, sino con nuestro corazón, de que hemos aceptado su voluntad, y debemos de creer plenamente, ¿verdad?, de que Él ya obró en nuestra vida, dándonos, hermanos, el perdón, la salvación, y así también puede obrar en nuestra vida en cualquiera que sea de nuestras necesidades. Pero dice acá que debemos de orar sin cesar. Debemos de orar, hermanos, en este lugar, debemos de orar, ¿verdad?, en nuestros hogares, debemos de orar en nuestro trabajo, cuando tenemos, ¿verdad?, el tiempecito, meditar en la palabra del Señor. Y dice acá en el versículo 18 que debemos de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Cristo, hermanos, ¿verdad?, mora en nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador que nos prometió, vino a nuestra vida. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros, ¿verdad?, vivamos, hermanos, una vida de oración, y vivamos más que todo, hermanos, ¿verdad?, agradecidos, porque si nosotros todavía podemos postrarnos de rodillas
si nosotros podemos caminar, ¿verdad?, y meditar en su palabra, sabemos, hermanos, que tenemos mucho por qué agradecer antes, ¿verdad?, de poner nuestras peticiones. Y como repito, Dios, ¿verdad?, es un Dios omnisciente que conoce nuestra vida a plenitud. Conoce nuestra vida a plenitud, hermanos, y no hay un detalle de nuestra vida que se escape de sus manos. Ahora, volviendo al Salmo, hermanos, Salmo 28. Salmo 28. Hemos hablado, hermanos, de lo que es el gozo y lo que dice Primera de Tesalónicas capítulo 5, que debemos estar siempre, ¿verdad?, gozosos, siempre orar y siempre primeramente dar gracias en todo a nuestro Dios. Ahora hablamos también, hermanos, ¿verdad?, de la alabanza. Dice, por lo que se gozó mi corazón, dice, había gozo en su corazón, y así también, ¿verdad?, y con mi cántico le alabaré. Lo que nosotros hagamos, hermanos, delante de Dios, es lo que nosotros, ¿verdad?, o lo que nosotros podemos hacer, lo único que podemos hacer, ¿verdad?, es en muestra de agradecimiento delante de nuestro Dios, hacer su voluntad, someternos a Él y también, ¿verdad?, cantarle como lo hacían, ¿verdad?, como lo hacían, dice que cantaban salmos, cantaban, ¿verdad? Ahora nosotros cantamos, hermanos, esos hermosos himnos y sabemos, hermanos, de que ahora podemos entender por medio, incluso por medio de los cánticos, de que Dios tiene el control de nuestra vida y que Él es quien nos mueve para que nosotros, por medio de ese Espíritu Santo, nos mueve para que nosotros podamos abrir nuestros labios y expresemos ese agradecimiento, como lo hacía el salmista, ¿verdad?, por medio de los cánticos, alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 8, Jehová es mi fortaleza, dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Sabemos, hermanos, de que el ungido de Dios, ¿verdad?, nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos este salmo, hermanos, podríamos, ¿verdad?, ver que dice acá, Jehová es la fortaleza de su pueblo, dice, y el refugio salvador de su ungido. La palabra ungido, ¿verdad?, que esto posiblemente se puede estar refiriendo, hermanos, ¿verdad?, a una, o puede tener una referencia colectiva, ¿verdad?, a lo que es el pueblo de Dios como su ungido. Porque sabemos lo que dice acá, hermanos, ¿verdad?, que no solamente está hablando de una persona individual. Dice que Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. El refugio salvador de su ungido. El pueblo, hermanos, el pueblo escogido de Dios. Sabemos de que somos nosotros, hemos sido escogidos y somos heredad. Hemos sido tomados, ¿verdad?, por heredad, y sabemos, como decía al principio, de que Dios nos ha creado para sí mismo. Ahora, cuando entramos, hermanos, al versículo 9, dice, salva a tu pueblo, dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Esa es la heredad, hermanos, de lo que estamos hablando. Nosotros somos parte de esa heredad porque, como decía, ¿verdad?, Él nos ha escogido a nosotros por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, todo aquel que ha creído ha llegado a ser, ¿verdad?, parte de la heredad de nuestro Dios, porque Él nos considera, ¿verdad?, como pueblo suyo, como una posesión, ¿verdad?, adquirida a un alto precio, y sabemos cuál es el precio que se pagó por todas las almas que serán redimidas. Fue la muerte y crucifixión, ¿verdad?, el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio, hermanos, que tuvo que ser pagado para que nosotros tuviéramos esta gran bendición, hermanos, de llegar a ser parte del pueblo de Dios, todos aquellos que hemos creído. Ahora, sabemos también, hermanos, ¿verdad?, hablando acerca de lo que es la heredad, el Salmo 33, versículo 12, bienaventurada la nación, dice, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Hemos sido escogidos, hermanos, por Dios mismo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de creer, hermanos, plenamente en esa palabra, de que nosotros, al haber sido escogidos, pasamos a ser parte, ¿verdad?, de esa heredad, y como consiguiente, ¿verdad?, pueblo de Dios, como dice acá, que Él salva a su pueblo. Nosotros hemos sido salvos. Y como decía, hermanos, hemos sido salvos, ¿verdad?, de muchas cosas. Hemos sido salvos de muchas cosas, pero especialmente salvos de la ira venidera, salvos de la ira venidera. Y como decía ayer, hermanos, también, que nosotros, ¿verdad?, hemos sido libertados, nos ha sido dado la libertad, hermanos, hemos sido librados del pecado, pero hemos sido librados del pecado, y esa libertad, pues, decía de que no nos da libertad. Esa libertad que Dios nos ha dado no es una libertad para que nosotros pequemos, sino para que
vivamos una vida conforme, ¿verdad?, a su voluntad. Conforme a su voluntad. Dice que Él nos escogió como heredad para sí. Ahora en el Salmo 94, Salmo 94, Salmo 94, en el versículo 5, dice: a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Está hablando, hermanos, acerca de la heredad. Ahora nosotros, hermanos, sabemos de que cuál es el quebrantamiento que puede venir. No sé qué, ¿verdad?, cuál sería la real situación que estaba pasando el salmista en ese tiempo, pero nosotros, hermanos, sabemos de que vienen, ¿verdad?, muchas veces quebrantamientos, a veces vienen situaciones a nuestra vida, y aquí es donde confirma, hermanos, de que es a la heredad de Jehová a quien vienen los quebrantamientos. Podría ser una enfermedad, podría ser personas, ¿verdad?, que nos desprecian, nos rechazan, nos critican, podría ser cualquier cosa, pero aquí está enfatizando, ¿verdad?, el salmista, de que es al pueblo de Dios, ¿verdad?, el que está siendo quebrantado, y es la heredad de Dios la que está siendo afligida, Ahora, al ser nosotros afligidos, hermanos, ¿qué nos queda sino confiar plenamente en Dios? Pedirle a Dios que nos libre de la situación que podamos estar. Y como repito, hermanos, muchas veces nosotros podemos ver las cosas perdidas, podemos ver las situaciones que ya no tienen salida, porque yo lo viví, y verdad, muchos de ustedes son testigos. Llegamos a un momento que con la situación de mi esposa, que solo Dios pudo traer la paz a mi corazón y al corazón de aquellos que estaban orando, ¿verdad? Pero en realidad lo que se llegó a tener, ¿verdad?, en mente era de que ya no había remedio a la situación conforme a lo que se estaba viviendo. Y por eso es que yo, hermanos, ¿verdad?, cuando medito, digo yo, Dios nos ha mostrado su poder, y no tenemos nada por qué dudar de Él. Unos, ¿verdad?, lo hemos experimentado en nuestro corazón, en nuestra vida, y otros son testigos de ello. Entonces, pero la fe que tenemos conforme a la voluntad de Dios, la fe que tenemos conforme a Cristo, es la misma fe. O sea, yo no tengo, hermanos, ¿verdad?, si alguien está sufriendo una enfermedad o está pasando una situación difícil, yo no tengo que esperar que llegue a mi vida, ¿verdad? Si el que está pasando la situación difícil ha sido librado, ha tenido la paz, el consuelo en su corazón, y si ha visto una respuesta positiva de Dios, yo no tengo que esperar que venga a mi vida eso, sino conforme a la fe que yo tengo, debo de creer de que Dios ha sido quien ha hecho la obra en aquel que ha estado padeciendo, ¿verdad?, la situación, cualquiera que sea la situación. Así, hermanos, nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. También, hermanos, nosotros, Dios, ¿verdad?, nos ha abierto los ojos para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, cuál es la verdadera situación, ¿verdad?, en nuestra vida, y qué es lo que Él quiere que sepamos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, en el versículo 18, en el versículo 18, dice, mire, lo que nosotros decía, hermano, que nosotros debemos de confiar plenamente en Dios. Dice acá, leamos del versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Verdad? Conocimiento hacia nuestro Dios. Ahora, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, es una palabra hermosa, y saber, como repito, de que nosotros, hermanos, somos la herencia, somos el pueblo escogido de Dios. Debemos de tener la plena certeza de que al ser, hermanos, ¿verdad?, ese pueblo escogido, en ningún momento Dios nos abandonará. Se hará su voluntad en nuestra vida. Pasaremos, ¿verdad?, situaciones en las cuales nosotros
debemos demostrar nuestra fe, debemos demostrar nuestra confianza, que la tenemos puesta en Dios, y Dios obrará en nuestra vida. Debemos de confiar plenamente en nuestro Dios, hermanos, y como decía, solamente esto lo puede abrir, ¿verdad? Nuestros ojos pueden ser abiertos, ¿verdad? Por medio de la fe que tenemos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Esa fe, hermano, es la que nosotros debemos demostrar. Y debemos de creer, hermanos, de que no tenemos nada nosotros por qué sentirnos mal. Como repito, hermanos, la situación del salmista en ese momento pudo haber sido muy crítica, muy difícil, pero él expresó su confianza delante de Dios, puso sus ruegos y de la misma manera, ¿verdad?, alabó a Dios, exaltó a Dios y expresó, ¿verdad?, con certeza lo que es la justicia de Dios. Cuanto más nosotros, hermanos, ahora, cuanto más debemos de confiar nosotros sabiendo de que tenemos, ¿verdad?, un sumo sacerdote en nuestra vida. Que tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que está intercediendo por nosotros, ¿verdad?, cualquiera que sea. Muchas veces hemos hablado, hermanos, de que nosotros muchas veces no pedimos conforme conviene, pero Dios, ¿verdad?, en su gran misericordia, en su omnisciencia, sabe, hermanos, de que nosotros tenemos necesidades. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos de tener la plena certeza que conforme a la intercesión de este sumo sacerdote, ¿verdad?, nuestras necesidades serán suplidas por medio, ¿verdad?, de Jesucristo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vemos, hermanos, del versículo 14 en adelante que nos habla acerca, ¿verdad?, de este gran sumo sacerdote. Dice acá, por tanto, teniendo, dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos, ¿verdad, hermanos? Estaba hablando en el versículo 14 hasta el versículo 15, nos ha dicho, hermanos, de que nosotros debemos de tener, ¿verdad?, esa plena confianza. Y dice acá en el versículo 15 que no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él, ¿verdad?, no tuvo pecado. Él no tuvo pecado. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de entender, que Él fue tentado en todo. Él fue tentado, hermanos, pasó tantas situaciones, hermanos, que nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras. Podemos ver a lo largo de las Escrituras por qué Él se puede compadecer de nosotros, como repito, no solamente de nuestras debilidades, sino de todo aquello que nosotros podamos estar padeciendo. Nosotros debemos de confiar en Dios, presentarnos delante de Él siempre, hermanos, sin olvidar que nos presentamos, ¿verdad?, en nombre de ese gran y sumo sacerdote. ¿Cómo sabemos, hermanos, que Él padeció tantas cosas? Hebreos capítulo 2, ahí atrásito. En Hebreos capítulo 2, ¿verdad?, debemos estar conscientes, hermanos, que Jesús, ¿verdad?, tenía, ¿verdad?, esa posición para identificarse con nosotros, así, ¿verdad?, comprendiéndonos en las maneras que nosotros podemos estar pasando, cualquiera que sea la situación que nos ocurra, cualquiera que sea la situación que estamos viviendo. En el versículo 17 del capítulo número 2 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La expiación de los pecados, hermanos, la expiación de los pecados vino por parte, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, muchos, ¿verdad?, en su incredulidad no permiten y no creen en esta palabra. Pero nosotros que somos creyentes, hermanos, debemos de permitir que esta palabra y esto que estamos leyendo, hermanos, penetre en nuestra mente. Y saber de que Jesucristo, hermanos, fue tentado en todo tipo de cosas, ¿verdad?, con la diferencia de que Él no pecó. Ahora, tal vez, hermanos, a veces nosotros vamos a sentir, ¿verdad?, situaciones en las cuales vamos a pensar de que nadie nos escucha, que nadie, ¿verdad?, presta atención a lo que nosotros podemos estar pasando, que nadie nos entiende, ¿verdad? Esto podría ser una enfermedad, podría ser una tristeza, podría ser, hermanos, ¿verdad?, que nosotros tenemos
soledad, podría ser, hermanos, de que nosotros tengamos, ¿verdad?, sueños, ¿verdad?, que cumplir, pero no podemos, hermanos, porque hay incredulidad y nadie nos entiende, nadie sabe, ¿verdad? Solamente tenemos nosotros, como creyentes, tenemos bien en claro de que Jesucristo es el único que nos puede entender y que es quien intercede por nosotros en los cielos. Ahora, hermanos, sabiendo, ¿verdad?, de que Jesús sufrió todo lo que nosotros padecemos, ¿verdad? Sufrió, como repito, hermanos, rechazo de su familia terrenal, sufrió, ¿verdad?, desprecio, sufrió ridículos que lo hicieron pasar, hermanos. Nosotros, la palabra nos enseña que nosotros aún no hemos sufrido hasta la sangre. El sufrimiento que nosotros podemos llevar es solamente un sufrimiento temporal. Jesucristo lo sabía, hermanos, y Él pasó todas esas pruebas porque Él sabía, hermanos, como Él decía, de que Él ponía la vida y Él la podía volver a tomar. Ahora nosotros hemos sido dados una promesa, ¿verdad? Que si nosotros, hermanos, morimos en Cristo, seremos resucitados. Si nosotros morimos en Cristo, seremos resucitados, y aquellos, ¿verdad?, que estén vivos cuando Él se manifieste serán transformados. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. Por eso debemos de saber de que, sabiendo de que Él sufrió, ¿verdad?, todo esto, nosotros aún no hemos sufrido nada. Además, hermanos, debemos de saber de que Él se compadece de nosotros. Es un Padre compasivo, un Padre amoroso, un Padre que nos trae la confianza, nos trae, ¿verdad?, amor a nuestra vida, nos trae también, ¿verdad?, aquella confianza y conformidad a nuestra vida. Él nos consuela en los tiempos difíciles. Cualquiera que sea la necesidad que nosotros estemos pasando, debemos de llevarla y presentarla delante de nuestro Dios. Debemos de llevarla y presentarla, y como digo, hermanos, reconociendo de que el sufrimiento que nosotros podemos estar pasando, alguien ya lo pasó, y ese alguien es el que nos comprende, y ese alguien es el que está intercediendo por nosotros en los cielos, ¿verdad? No solamente por lo que nosotros hacemos, no solamente por lo que nosotros hacemos en cuanto, ¿verdad?, a servir, no solamente por lo que nosotros podemos hacer en el templo, no solamente porque estamos haciendo, sino porque sabemos, hermanos, que Dios en su omnisciencia, por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu que nos ha dado, Él nos puede ayudar a caminar en el camino, a buscar, hermanos, a seguir luchando por muy difícil que se vea la prueba. Nuestra confianza, como lo hizo el salmista, debemos de ponerla siempre en nuestro Dios y saber y cantar alabanzas, hermanos, dar gracias en todo, afirmando de que Dios ya ha respondido a cualquiera que sea de la petición, a las necesidades que nosotros hayamos presentado en nuestro Dios. El salmista lo hizo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Ahora que tenemos, ¿verdad?, quien interceda por nosotros. Oramos, hermanos. Padre, buen Dios, que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, te doy por el privilegio, Padre, que me has dado esta mañana, estar delante de tu presencia. Señor, gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que me has dado, Señor, que comparta con mis hermanos. Señor, yo te pido, Padre, que le ayudes a cada uno de mis hermanos a depositar plenamente su confianza en ti, Señor, y a creer, Padre bendito del cielo, que tú eres, Señor, el único, Padre, que puede salvar a su pueblo, Señor, sanar a su pueblo, Señor, que somos, Señor, tu herencia, que somos, Señor, una herencia escogida, Padre, un pueblo escogido, y que ha pagado, Señor, un precio muy alto, Señor, bendito del cielo, por el cual nunca nadie pudo haber pagado. Ahora, Señor, así como nosotros los creyentes hemos sido, Señor, librados, salvados, perdonados, justificados, Señor, y nos has dado esa certeza en nuestra vida de que podemos confiar plenamente en ti. Así, Señor, yo te pido, Padre, que esta palabra le ayude a aquellos, Señor, inconversos, a aquellos que no creen, Señor, a aquellos incrédulos, a creer, Señor, de que hay alguien, Señor, que puede solventar su situación, Señor. Pasaremos, Señor, sufrimiento, pasaremos dolores, pasaremos tristezas, pero ahí, Señor, es donde nosotros vamos a mostrar nuestra fe, porque entendemos, Señor, que tu poder, Padre, es mostrado, Señor, en nuestra debilidad, Padre bendito del cielo. En el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias una vez más por esta mañana, Señor. Amén y amén, Señor.